universo es un misterio maravilloso y las artes se proponen, persiguen comunicar, recrear, evocar ese misterio. Jorge Luis Borges, en el otro poema de los dones, inicia así: gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que pueblan este singular universo. Yo quiero unirme a ese espíritu agradecido para celebrar la vida de Aretha Franklin, la diosa del soul, que el jueves pasado salió de esta realidad material, pero nos dejó para nuestro eterno disfrute su voz inmortal. Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. La semana pasada, en una intervención de Laura, se planteó la cuestión de si el español era la lengua oficial de México. Mi hermano entonces me preguntó el domingo, bueno, ¿y por qué es importante que el español sea la lengua oficial de México? Fui a ver el libro de Jaime Labastida, el director de la Academia Mexicana de la Lengua, que tiene un artículo al respecto, y la respuesta es para que adquiera nuestra lengua un nuevo valor en la comunidad a la que sirve. Es lo que nosotros tratamos de hacer, crear nuevas significaciones con nuestro idioma. Soy Eduardo Casar, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Nosotros aquí en este programa siempre hemos sostenido que el idioma, los idiomas, son propiedad de quien los habla, de los hablantes, aunque suele haber ciertas instituciones que se encargan de establecer normas, reglas para cuidarlos y conservarlos con buena salud. Para limpiar, fijar y dar esplendor, en el caso del español. La RAE fue fundada en 1713 para cuidar el español y después lo hizo también en otros 22 países donde el español es oficial, de facto o como ley. En este caso, el cuarto país en establecer una academia de la lengua fue México en 1873 y la última en hacerlo fue Guinea Ecuatorial en 2013. En 1951 se estableció la ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua, y la base, aunque está en Madrid, la primera vez que se estableció y que se fundó fue en 1951 en México. El presidente de entonces, Miguel Alemán, propuso hacer el primer congreso de las academias, que se celebró entre el 23 de abril y el 6 de mayo. Desde entonces se establecen todas las publicaciones de estas academias y todo lo que sale del español en coautoría. Los diccionarios, el panhispánico, el de americanismos, la ortografía, la gramática, en todos tienen voz y voto todas esas academias. En este caso el lema es una estirpe, una lengua, un destino. Esta estirpe, que estamos aquí cada sábado, tomando como acepción la del conjunto de personas pertenecientes a una misma familia, les da la más cordial bienvenida en un idioma que amamos, en una lengua y con un único destino, el encontrarnos aquí cada sábado en La Dichosa Palabra. Buenas noches, yo soy Laura García. Muy bien, en el almanaque que Benjamin Franklin publicó de 1733 a 1758, se recogían diversas sentencias breves, no siempre del propio Franklin, pero muchas veces sensatas o simpáticas. Por ejemplo, estas. La familia de los locos tiene gran abolengo, me consta. La peor rueda del carro es la que más rechina. Abre bien los ojos antes de casarte y medio ciérralos después. Y estas dos, ser ignorante no es tan vergonzoso como el no querer aprender, y sobre todo esta última que me parece de un sano optimismo. Las puertas de la sabiduría nunca están cerradas. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches.
Muy bien, muy bien, muy simpáticas, ¿eh? Además, atendibles. Bueno, Y cerramos un poquito los ojos todos los casados. Ya mira, bien abiertos. bueno, Ya, Ábrelos muy precoz. bien, ábrelos muy bien, Laurita, ábrelos muy bien. Como platos. Desde la mañana preguntamos en redes si pudieras viajar al interior de una novela y pasar algunos días o semanas con los personajes y ambientes de su trama, ¿a qué novela irías? Y ustedes nos respondieron. Bueno, yo tengo una de Alfredo Martínez, dice que indudablemente a 100 años de soledad para conocer a esos personajes mágicos de Macondo, lo cual me da a mí una respuesta adyacente. Me uno pues a eso, sería muy bueno ir a 100 años de soledad, pero no con la familia Buendía, con otra cualquier familia del pueblo. Después de esos 100 Porque años. esa familia ya estaba en el muy año viciada. 101. Manuel López dice que Papillón de Henri Charrier para conocer las islas y cárceles donde estuvo preso y su vida con los nativos. Hay que querer conocer la cárcel en ese momento. A Aurora Hermida le gustan las emociones fuertes, muy fuertes, porque ella quisiera ir a la Ilíada para vivir en el Palacio de Troya. ¡Ay! ¿En qué momento? En cualquier Y además se fue con los momento, o sea, troyanos, no con los... No, claro, con los perdedores, no con los... A lo mejor se le olvidó que termina incendiada. Pero ella se salva. Ella quiere Algunos estar se ahí. salvaron. Oye, No, porque Gonzalo ella sí se Román. sabe lo del caballo. Vivir para contarla. Sí, No, exacto. oye, lo de Henri Charrier sí me sorprendió, ¿eh? O sea, es un mundo Bueno, Manuel, es lo que terrorífico. dice. Pues cada quien, ya Aquí ves. Armando Vega nos dice, yo entraría en el misticismo de las 1001 noches y sentiría la adrenalina de ser sacrificado. ¿Cuánta Oye, necesidad oye, tienen están- nuestros telespectadores de vivir aventuras? Están Me bien los encanta. Se les olvidan los sacrificios humanos en la India, de los que hablamos hace muchos programas. Sí, Sí, nadie quiere vivir en yo un creo que, diván. ha influido mucho Guillermo del Toro en sus criterios de ambientación. Qué bonito. Bueno, tenemos de ustedes también preguntas también que nos hacen como todas las semanas. Nos dice Alma, si podríamos hablar del origen de la palabra futuro. Ah, el origen de Espérate. la palabra futuro es muy antiguo. Está por suceder. Sí, está por suceder. Pues es el latín futurus, o sea, realmente es una de nuestras palabras que usamos en latín prácticamente, ¿no? Que bueno, significa lo porvenir, de ahí también un sinónimo de futuro, el porvenir, ¿sí? Que es una frase incluso, no solamente una palabra, ¿no? Ahora, muy bonito con el futuro, los distintos futurólogos, pues es el que hace predicciones, ¿no? ¿Sí? No como el predictor de los embarazos, que ese ya dice lo que pasó. Te lo recuerda Te lo más bien. recuerdas, sí. Luego, el futurismo era también una de las escuelas de vanguardia del principio del siglo XX, básicamente Marinetti, con ¿no? los italianos, con Marinetti, aunque también le llamaron futurismo al futurismo ruso, con Mayakovsky. ¿Sí? Es muy interesante, pues, meterse. Cuando alguien tiene una cuestión de futurismo, que aspira a algo, ¿sí? Es una cuestión aspiracional, es ir hacia adelante, ¿no? De hecho, el futuro dicen que es impredecible, que no se puede predecir, pero en realidad lo que no se puede predecir es el pasado, porque lo cambiamos cada vez que se nos antoja. ¿Sí? Vean nada más cómo modifica uno su currículum vitae a la hora de platicarlo. Y no ¿no? solamente el laboral. Dependiendo de Borges con decía- quién platique. No, y además Borges decía- predecir el pasado pues está también duro, porque es antes, ¿no? Decir antes el pasado. Sí, es antes de que te lo pregunten. Por eso no se puede predecir, porque ya está dicho. Borges decía que los historiadores no eran más que adivinos, pero del pasado, ¿no? Ahora, en términos gramaticales, el futuro, hay un futuro perfecto y un futuro imperfecto. Curiosamente, Qué el chistoso, futuro ¿no? imperfecto lo es porque afirma algo de modo absoluto, que esa cosa ya existirá. ¿Sí?
Y también puede tener una función como de imperativo. Si tú dices no matarás, estás usando el futuro como un imperativo, pero aunque no haya pasado. ¿Sí? Que es muy interesante. Y todos son totalmente imprecisos, no imperfectos, pero sí imprecisos, porque aunque tú digas mañana es domingo, que es como un hecho tal cual, pues es algo que todavía no sucede. Entonces pueden pasar cositas que desvíen un poco eso, a pesar de que hay cosas, bueno, el año que viene vas a tener un año más. La gran Sí, riqueza pero de los bueno. escritores también está en el uso diverso y complejo que les crea grandes dolores de cabeza a los gramatólogos, ¿sí? Que, por ejemplo, de los tiempos futuros, ¿no? ¿Sí? Y en esa ocasión él sabría lo que iba a suceder, ¿no? Como un futuro hipotético o distintas. Sí. Ya se había levantado a las 12 de hace 8 años, ya se levantaría Julio César y diría, caray, hoy siento como que Bruto me va a hacer algo, ¿no? Aquella tarde frente al pelotón de fusilamiento recordaría no sé qué. ¿No? Claro. Ahora, si hay algunos libros escritos, por ejemplo, cuando usan la segunda persona, Carlos Fuentes, ¿no recurren al futuro? También, en Sí, Aura, sí, ¿no? sí. Dice, Pero en un caminarás, sentido como si fuera una voz imperativa que le dice, Sí. caminarás, llegarás, Sí. te darás cuenta que ella no te ve, que voltea hacia otro lado. Exactamente. Es muy interesante, por Sí, eso sí, la sí, el riqueza uso, de sí. un escritor está mucho también en los matices y la complejidad del uso de los tiempos verbales, que no es nada más presente, pasado y futuro, digamos, como lo aprendemos a la hora del Pero lo aprendizaje. chistoso etimológicamente es que ese futurum, del latín del que viene la palabra futuro, en realidad es un participio futuro. Nosotros siempre hablamos del participio pasado de los verbos, pero en ese caso esa palabra Futuro. viene del participio De un futuro, que participio, sí sí. existe, pero que no lo usamos y nunca lo mencionamos. En ese caso es el participio futuro del verbo essere, el Essere, ser o el estar, verbo ser. que significa lo que está por suceder, lo que está. va a pasar, lo que está por ser y estar. Y hay pocas palabritas que derivan de ese participio futuro porque es un tiempo es que que es- no usamos, que no concebimos y que está ahí tan ambiguo. Es que eso pasa con el tiempo futuro. Es que en realidad, por ejemplo, cualquier libro, aunque se pueda, el escritor como recurso pueda recurrir al tiempo futuro o a armar gramaticalmente lo que sea, la realidad es que uno interpreta siempre las historias como contadas en tiempo pasado. Incluso ciencia ficción. Claro, que es Ok, un género ocurre que en habla el nada siglo más del 34, pero aunque ocurre en el siglo 34, lo natural es que te lo cuenten como si ya hubiera pasado. Es que el Entonces, tiempo narrativo, sí, digamos, el tiempo natural narrativo natural es el pasado. Es el pasado. Para entenderlo. O, por ejemplo, en la ciencia ficción, o que está pasando, ¿no? O sea, el personaje Sí. está en el futuro, pero es interesante lo que dices. de Pero- que pero aunque esté todo pasando, está siempre es como en pasado. Es un género, la ciencia ficción, que todos los escritores de ciencia ficción están ubicados en el futuro. Curiosamente, un futuro que tiene que ver necesariamente con el desarrollo científico. Y no hay un género que yo sepa que esté necesariamente en el futuro, pero no necesariamente conectado con la ciencia. San ¿no? Agustín, que es santo de mi devoción, decía que solo hay un presente. El presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro. ¿Sí? Es decir, porque estamos nosotros concibiendo todos esos tiempos en un presente. En un presente, claro. Que es un poco- Aunque el lunes que ya vean esta repetición ya va a ser la del Pasado. sábado. Sí, es en un hola desde el futuro, siendo pasado. José Ferrater Mora, si no recuerdo mal, tiene en su diccionario de filosofía un artículo sobre la filosofía del futuro. Y yo recuerdo un libro que no he leído, de Eugenio Trías, que se llama Filosofía del Futuro. ¿no? Sí. Quizá ese género que dices que si no es con la ciencia no se construye, sería el género de las utopías, que no recurren a la ciencia, pero las utopías por lo general se plantean muchas veces como en... Bueno, no siempre, pero a veces... se Casi plantean como en un incondicional futuro, en ¿no? ese caso, ¿no? Porque es un futuro que además una aventura, Sí, mira, sí, aventura, sí, sí. otra de las palabras del futuro. Claro, Porque pueden aunque, estar. aunque Eduardo diga que hay dos futuros, el perfecto y el imperfecto, pues todos sabemos que es imperfecto, Son imperfectos todos. Sí, perfecto. Pues que Porque, el futuro Es siempre es gramaticalmente existirán esos dos, pero en la Claro. realidad. sí, Y sí, qué bueno la que- realidad no es la gramática. Y ¿no? que Es el como fu- los masculinos y los femeninos. Que ya vayamos a... Que vayamos ya a la dichosa palabra. Nuestra dichosa palabra del día de hoy, lenguaje o discurso difícil o imposible de entender por intricado o confuso. Lenguaje especial de un grupo de personas. Galimatías, jerga, argot. Es una palabra de origen occitano, o sea, del sur de Francia,
para los que sepan, Eduardo, tenemos. Que, por ejemplo, Galimatías podría ser una de las respuestas, pero ya la puso. Sí, ya pero la esa ya no puso. vale. Sinónimo. Tenemos o sea que piénsenle ahí muy rápidamente, vayan a sus diccionarios de sinónimos. Lejos de juzgar a los espejos, una antología temporal, así se llama, de nuestro gran poeta residente en Querétaro, Miguel Aguilar Carrillo. Y tenemos también todo un clásico de la literatura infantil, Gorila, de Anthony Brown, este inglés que empezó haciendo dibujos de temas médicos y luego fue dibujante de la Tate Gallery. Bueno, pues tiene una serie de títulos maravillosos en el mundo infantil. Este tiene que ver con la soledad de Ana, que sueña con un gorila, lo dan de juguete y en la noche de repente cobra vida. Es que hay muchos libros de él sobre gorilas y realmente es un dibujante fantástico. Del Fondo de Cultura Económica. Y sus historias son sencillas, pero muy Sensacionales. bonitas. Y también tenemos ejemplares de este libro de Freeman Dyson, El científico rebelde. Creo que es una tautología. Con que hubiera dicho el científico, tendría que entenderse que es Ya sería rebelde. suficiente. Quizá. No, es una cortesía de Penguin Random House, está publicado por Debate, interesantísimo, un hombre que trabajó con el divino Richard Feynman. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que siempre cuenta con un magnífico suplemento cultural, con colaboraciones en este número estupendas. Me gusta mucho lo que escribe siempre Carlo Altamirano Allende sobre ciencia, la colaboración de Luis Amara, Miriam Huberman Muñiz, nuestro amigo Ricardo Ancira, etcétera, etcétera. Suerte. Está bien. Sí, ya nos Pues a corte. vamos a un corte, a un paréntesis para una nueva sección. Está bien. Contemplando lo invisible. Para Lourdes, mi hermana, por una infancia compartida. Apaga la puerta, está apagada. Apaga la silla, está apagada. Apaga el cajón, está apagado. Apaga la cama, está apagada. Apaga la sábana, está apagada. Apaga la luz. Si quieres duérmete, pero todavía no me pidas que apague la luz. Me gustaría seguir jugando, pero es que yo ya tengo sueño. La nana dice que a veces vienen brujas y que algunos ratones suben por las escaleras mientras soñamos. Eso dice la nana, pero no le creas. Ella es un poco vieja e imagina cosas que no ve. ¿Tú las ves? ¿A quiénes? A las brujas. Casi nunca, solo cuando tengo pesadillas. ¿Y qué son las pesadillas? ¿Son sueños malos? ¿Y por qué vienen? Porque quieren venir y no podemos evitarlos. Pero no tengas miedo, aquí estoy contigo. Y si te despiertan, me llamas hasta que me despierte. Y si a ti también te despiertan las pesadillas, ¿qué hacemos? Prendo la luz y jugamos otra vez al juego de la paga. ¿Y tú crees que así se vayan? ¿Quiénes? ¿Las brujas? No, las pesadillas. Bueno, las dos cosas. No creo que vengan hoy, hace frío y llueve. Pero nuestro cuarto está muy calientito. ¿Qué tal si vienen por eso? No van a venir, ya verás, duérmete. Yo me quedo despierta para que no vengan. ¿Con la luz prendida o con la luz apagada? Como quieras, es que yo no quiero apagarla. Entonces, apaga la puerta, está apagada. Apaga la silla, está apagada. Apaga el cajón, está apagado. Este es un texto breve que forma parte de un libro que está en proceso y que se llama Telarañas. Soy Claudia Albarrán y soy escritora. Amiga, oyeron a nuestra amiga Claudia Albarrán. No le apaguen a la tele hasta las 9. Espérense tantito. Ya lo Sí. verás. Porque ese juego de la apaga está muy bueno, ¿no? Sí. Apaga tal cosa, apaga la otra. Sí. Nos acompañó en la barra de letras hace siglos. Sí, estuvo en la barra de letras la Claudia Albarrán, profesora en el ITAM y también una de las que hizo el diccionario de literatura mexicana, que es muy bueno porque no es de escritores mexicanos, sino de movimientos. Haz de cuenta que sale la revista Este País o, la polémica escribentismo, Monsiváis, la polémica. Fuentes, Mira. etcétera, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Isabel Escribano nos pide que, bueno, hace una pregunta, ¿qué es una Magdalena prustiana? Suena capcioso. En la época de los cupcakes. Una Magdalena prustiana es una expresión que alude a un fenómeno que yo creo que a todos nos ha pasado, por el cual a través de un olor o de un sabor
tenemos un recuerdo del pasado, una persona, un lugar, un momento, algo que nos ha pasado. Es una memoria involuntaria muchas veces porque aparece sin estar previsto ni pensado, es decir, uno come algo, huele algo y de repente es como, ¡ah! Esto me recuerda cuando yo estaba en la escuela o cuando yo estaba en casa de mi abuelita tal. Y bueno, Magdalena es porque el pasaje en el que está basado aparece una Magdalena, y proustiana es porque aparece en una de las novelas de Marcel Proust, este escritor francés legendario de los siglos XIX y XX, y aparece en uno de los tomos, el primero de esta obra clásica que es En busca del tiempo perdido, que son 7 tomos que escribió durante 14 años a principios del siglo XX, le llevó prácticamente toda su vida, y en esa obra lo que hacía un poco era, sí, una crítica de la sociedad y todo, pero basado todo en sus memorias, en sus recuerdos, en sus viajes al pasado. De hecho, el personaje se llama así. Y en el primer tomo de esos 7, que muchos consideran una única obra, pero con 7 partes, por decirlo de alguna manera, la primera, que es por el camino de Swann, que muchos traductores dicen que se debería haber llamado por la parte o por el lado de Swann, porque en francés es côté, aparece un pasaje donde él cuenta un momento en el que a la hora de llevarse un trocito de té, un sorbo de té, donde había mojado una magdalena, no se sabe muy bien si la magdalena estaba dentro de la cuchara y estaba mojada en el té, y bueno, pues él se la toma. En ese momento, él automáticamente viaja a su infancia, a una mañana de domingo, donde antes de ir a misa, su tía le regalaba ese momento, ¿no? Entonces, digamos que hay una retrospección a ese momento, a esa casa, a esas fachadas, y hace una especie como de extensión, porque es la calle, los parques, las plazas, la ciudad, que en este caso era Combray, en Francia, y es ese momento. Ahora, lo curioso de esto es que no siempre fue una Magdalena. Magdalena, que es un pan dulce que ahora mismo todos ubicamos por tener, bueno, es como un pan dulce que tiene el papelito este rayado, le digo lo de los cupcakes, porque ahora es lo más parecido a eso. En realidad, esta Magdalena no es la Magdalena tradicional que todos pensamos, es una variante que había en el noroeste de Francia y que no es exactamente igual. Pero bueno, él la nombra Magdalena porque en francés se llama Magdalena. De hecho, la palabra Magdalena nosotros lo tenemos como una mujer penitente, arrepentida de sus pecados por el personaje bíblico, pero el pan dulce no viene de ahí, viene de Madeleine Paulmier, que era una cocinera francesa a la que se le atribuye la invención de las magdalenas, con lo cual no es la misma Magdalena, aunque es el mismo nombre. Digamos que de Marcel Proust se decía que él escribía borradores y se han conservado esos borradores de ese fragmento. Entonces, en la primera versión parece que él aludía a un pan tostado, no le debió de gustar, porque en la segunda versión fue un biscote, claro, lo nombra así, y por fin en la tercera y definitiva, que es la que nos ha llegado a nosotros, aparece como una Magdalena, con lo cual se adivina que lo de la Magdalena él se lo inventó, que no tenía nada que ver con su tía. Toda la memoria perdida, pues es como uno puede suponerlo, una reconstrucción, como y en decía parte Eduardo, una reconstrucción total, voluntaria y ficticia, ¿no? En parte. Y es curioso que se alude ahora mismo al olfato y al gusto, cuando son, por ejemplo, el olfato es de los sentidos menos explorados, que hay, o sea, todos hablamos de la vista, del oído. O que utilizan menos zonas del cerebro, Sí. o sea, realmente el cerebro ocupa muchísimo más que todos los sentidos la vista. Y el olfato, y sobre todo el olfato más que el gusto, es el que menos atención le ponemos y menos crecimiento, diría yo, tenemos en entrenamiento del olfato, ¿no? En atención al olfato. A la vez el olfato conduce a zonas muy profundas del cerebro, no a zonas más exteriores. Entonces sí, realmente es increíble cómo los olfatos los recordamos y sí son capaces de desatar momentos, ¿no? Y que tiene que ver muchas veces con la comida. Lo que pasa es que la comida estrictamente, están muy cercanos los dos sentidos, pero por ejemplo, estrictamente en comida se dice que hay solamente 5 sabores, ¿no? Dulce, salado, amargo, ácido. Y el umumu, o ¿cómo se llama el sabor del glutamato monosódico? En realidad, la riqueza la da el olfato, ¿no? La gente que no puede o que tiene dañado el sentido del olfato, pues la comida prácticamente no le sabe a casi nada, ¿no? Y de hecho hay una cantidad de palabras relacionadas con los problemas que uno tiene con el olfato. Osmé, que es oler y olfato. Está la isosmia, que es cuando uno tiene, cuando
huele todo por igual. Es decir, no distingue los ISO, que está el isósceles, por ejemplo, el triángulo y eso. igual. Es igual, entonces no distingues los olores. O anosmia es eso es- falta de, no puedes oler, no tienes olfato. Claro. Sí, Se lo que puede- es muy peligroso. Yo tenía una vecina con anosmia, mi vecina de arriba, y ella misma me advirtió, si huele a gas o algo, avísenme, Grita. porque yo no sé nada, ¿no? Claro, sí. Yo no distingo los olores, es peligroso. Sabía que algunos neurólogos dicen que justamente el hecho de que no le pongamos culturalmente, porque en otras culturas sí se le pone más atención, ¿no?, al entrenamiento del olfato. Si uno vive en una sociedad aborigen de la Amazonia, esos tienen mucho más desarrollado el pero olfato. es más importante ahí. Es más Porque- importante. Entonces Para tu nosotros supervivencia. Claro, hay lo señales. bloqueamos o no se nos hace tan importante, y entonces eso hace que ese sentido esté ligado más al inconsciente y por lo tanto más, diría cualquier psicoanalista, a nuestra infancia. Y por eso el olfato, que no lo analizamos ni lo tenemos tan pensado, nos puede regresar, hacer una regresión muy rica de interconexiones imaginarias, ¿no?, al pasado. De hecho, hay libros de neurocientíficos que aluden mucho a esta cosa de la Magdalena proustiana, aunque nunca he visto que nadie llore como una Magdalena proustiana. Proustiana. Depende de lo que recuerdes, ¿ves? Igual estás recordando algo que te da mucha Depende tristeza. de lo que recuerdas. Ay, así olía mi abuelita. Y luego Proust tiene esta cosa muy extraña de que empieza a hablarte de algo y su estilo cuesta trabajo porque inmediatamente introduce como una cláusula interna que modifica un poquito lo primero e introduce un matiz, y luego dentro de esa otra cláusula interna y luego otra cláusula interna, y en realidad hacer un sentido completo, o sea, sus oraciones son panoramas. larguísimas. Sí, ¿eh? pueden llegar a cubrir Páginas y en la páginas. edición de Alianza, De 2 Alianza. páginas sin punto y aparte. Sí. ¿Por qué? Porque, y precisamente ahí está la riqueza de esa construcción, Sí. porque agarra todos los laberintos, todas las resonancias, todas las telarañas, como decía Claudia Albarrán, o todas las interconexiones, como sí. sueles decir tú, ¿sí? Y entonces va llenándose de circunstanciales, como si metieras un paréntesis dentro de otro paréntesis, Sí, dentro sí, de sí, otro sí. paréntesis, en una especie de muñeca rusa sonora preciosísima. En Es que lugar de es lo una que uno Magdalena quiere. tienes que tomar agua antes de... No lo leas en voz alta. Ese Sí, es para no. leerse en silencio. Porque te puedes ahogar y te puedes asfixiar. Un poco, algunos escritores decían y ensayistas que lo que pasa es que como la realidad está toda interconectada de una manera como telarañesca de red, no linealmente, pues a veces cuando quieres evocar una realidad tienes que ir como recorriendo así y moviéndote para conectar diferentes cosas, lo cual puede perder un poco o confundir al lector, ¿no? Vamos ya. creo que... Vamos a la pero dichosa. todavía no lo habían dicho, pero adelante. ¿Perdón? Ya, adelante. Dichosa. No, ¿qué pasó? No, ya, dicho. Es que yo no oía si querían ya la dichosa Sí, o no. ya la pidió el producto. Sí. Nosotros eso. callamos y obedecemos. Lenguaje o discurso difícil o imposible de entender, por intrincado o confuso. Pero eso no es el caso de Proust, que sí es muy comprensible, nomás que requiere un esfuerzo. Sí, Así es. sí, Eso claro. Lenguaje describe, no especial se de un puede- grupo de personas. Buena aclaración. No sí. describe. Sinónimos: galimatías, jerga, argot. Tenemos Tenemos de coronas y galeras para los más peques, María Cristina Ramos, Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, SM, nos regala esta historia de palacio donde hay pues, muchas desavenencias con el rey Maltragos. Imagínense, alguien que se llama así, pues ya como tendrá su humor. Bueno, pues esta es de SM y las ilustraciones son de Sandra Lavandeira. Y también tenemos ejemplares de un clásico que va desde estructuras gigantescas hasta los microbios. La guerra de los mundos de H.G. Wells. Espero no haber arruinado el final. Es una cortesía del lector. Y bueno, para lo ustedes corrobore. de Rogelio Guedea, El arte de gobernar, manual del buen gobierno, de Editorial Almuzara. Este libro en el cual recorre este ensayista el pensamiento político y la vida y los enfoques de grandes pensadores desde la antigüedad remota. Bueno, ¿ya nos vamos a un corte? ¿Sí? Bueno, vámonos pues a un corte en esta telaraña que estamos tejiendo para usted.
Gracias por seguir con nosotros en esta casa de citas, que es Canal 22, cada sábado de 8 a 9 de la noche. Bienvenidos a todos, por supuesto, a este tercer bloque. Y saludos a todos los que nos están siguiendo, no solamente en vivo, sino en las retransmisiones o en YouTube. Hola a todos. Leonardo Núñez González y yo tenemos la siguiente duda. ¿De dónde viene la expresión tú no vendes piñas? ¿Por qué? ¿Qué hay que vender? Leonardo Núñez es autor de bueno, creo que es él, porque invocó oficialmente a la dichosa palabra en redes sociales. Tenía una duda grande. Caray, qué padre. Sí, la duda era de dónde viene esta frase. Primero creo que muchos tienen incluso la duda de qué significa eso de tú no vendes piñas o tú vendes piñas. Es reciente, ¿no? No tiene muchos siglos. Yo creo que yo creo que es súper reciente y además es generacional. O sea, ¿de jóvenes? Significa mayores? un poco, digamos, el burro hablando de orejas, o tú tampoco cantas mal las rancheras, o digamos... No te hagas. Sí, o mira quién habla, ¿no? No es un santito. O como diría Jesús en los evangelios, pues estás viendo la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio, ¿no? Que es, digamos, el clásico del que derivan muchísimas frases y muchísimos refranes. Pues es porque es algo que molesta a la gente, ¿no? Que el que más defectos, más grande tiene ese defecto, vaya y lo critique en otros, que es algo que yo creo que en lo que caemos todos tarde o temprano. Pero digamos, creo que es generacional porque yo no lo he oído mucho. Yo no lo conocía. Pero sí se usa desde hace unos años y lo que creo que nos está pidiendo es una explicación, digamos, como suelen tener muchas frases, una explicación anecdótica, como si un día hubiera estado alguien en el mercado y quién sabe qué discutieron y al otro le dijo al otro, pues tú no vendes piñas o tú también vendes piñas o no sé qué. Yo creo que el chiste de estas frases no hay que buscarlo en un origen anecdótico, sino hay que fijarnos en por qué pegan si es que acaban pegando, porque esta frase está como muy joven, creo, y todavía no sabemos si va a pegar realmente, pero está pegando al grado de que pues, nos lo están preguntando y creo que no es la primera vez que nos lo preguntan. Sí. Y yo creo que eso es lo interesante, ver por qué la sonoridad de una frase, digamos, lo intrigante de una frase, lo corto, lo sentencioso en el buen sentido de la palabra de una frase, puede hacer que pegue o no pegue, ¿no? Y digamos, pues yo creo que tiene su lado misterioso, incluso el hecho de que no conozcamos su origen. De hecho, te puedo asegurar que prácticamente el 99%, que de todos los que lo usan, no saben cuál es el origen. Pero entonces, ¿por qué lo usas si no sabes cuál es el origen? Es que no importa. Lo importante es que demos a entender algo con frescura, con sonoridad, o que se reivindique la piña. Me parece muy bien que sea una piña porque es una fruta muy poco nombrada. Normalmente cuando dices, piensa en una fruta, tú dices pera, manzana, plátano, pero la piña es más exótica. Asumiendo que sea una piña, porque piña en español puede ser otras cosas, pero asumiendo que sea la fruta, piña es un que golpe. es lo más probable. Te voy a dar una piña como sigas en muchos lados portándote mal, o es homosexual también. Yo había oído lo de eres más molesto que una piña bajo el brazo, lo cual es bastante gráfico porque es incómodo de agarrar. No, que es como medio cacto, te picas, o sea, te puedes picar. Creo que le dicen ananás a la fruta, ¿no? Ananás, sí, bromelia ananás. Y es una de las frutas o uno de los productos que América le dio a Europa, es decir, no existían las piñas en Europa y fue a raíz del intercambio de la llevada de productos a Europa y lo tenían como un producto real porque las hojas de encima parecían una corona y porque era muy escasa Carlota y porque era muy cara. Fruta favorita. Por ahí era una piñera. ¿no? Anecdóticamente, que evidentemente como alguien decía, pues a veces se da una explicación o se inventa a lo mejor y la gente sigue ese bulo, ¿no? Y dicen se non è vero, como dicen los italianos, è ben trovato, ¿no? Decían que, bueno, que algo pudo haber tenido que ver en algún mercado, que se estaban peleando todos y que se los llevaron a la cárcel y que no se llevaron a la cárcel nada más a los que vendían piñas, ¿no? Porque no estaban ahí en el pasillo. El que vendía piñas no se lo llevaron a la cárcel. Entonces quedó como el puro, como el que se salvó, ¿no? Y entonces por eso explicaban y decían
tú no vendes piñas. O sea, el que vende piñas, ese fue el que se portó bien, el que estuvo organizado, y por eso no lo tuvieron que llevar a la cárcel, ¿no? Pero Sí, digamos, pero eso esas no es explicaciones secundario. suelen ser a posteriori, ¿no? Realmente decimos, hecho la mocha. ¿Por qué decimos hecho la mocha? Pues no importa. O sea, claro, sí puede haber una explicación anecdótica, que si el ferrocarril en la Revolución se llamaba La Mocha, iba rápido, no sé qué. Bueno, Y le mocharon la mano. exacto, ¿no? Pero digamos, Ya terminó la campaña. lo interesante es por qué no suena apropiado y por qué adoptamos esa frase. Y porque está bonito cuando la extender escuchamos, su ¿no? uso. A mí me parece que esa es una expresión que es chistosa, que se entiende. Sí, sí, no sí, sé sí. si se entenderá, pero que funciona. Pues el tú no vendes piñas, vamos a adoptarlo. Sí, Y es, insisto, tiene más como más saborcito que no cantas bien las rancheras, ¿no? Tú no cantas bien por las la rancheras. A mí sí me encanta. Porque es fruta. ¿Eh? Porque es ¿Por qué fruta, fruta? tiene Por que eso es tener más más dulce. sabor. Sí. Para No, que no. pones a cantarlas mientras lo Sabe vendes, mejor, eso ya esa es la es. Tiene más sabor. O No bueno, se oye tanto. No se oye tan bien como tú no cantas mal las rancheras. Claro, ahorita que decías, por ejemplo, también la cosa, digamos, sonora, la expresión, por ejemplo, hip hip hurra, ¿no? Hip hip hurra, que en inglés es hurray, hurray termina con Y. Bueno, se han dado una cantidad de explicaciones locas y nadie sabe por qué. Y la más frecuente es que hip lo decían los cruzados eslavos cuando tomaron Jerusalén, ¿no? En la primera cruzada, o sea, los caballeros teutones, y que gritaban Hierosolima es perduta, o sea, para decirle a los musulmanes, y que decían Hu-Raj, porque U-Raj quiere decir hacia el paraíso, Ok. en eslavo. Pero Y lo el que es hip, hip, increíble es Pero cómo la la realidad, gente claro, o sea, quién sabe si venga cantando de ahí. rancheras. Porque a lo mejor a hip hip me suena muslo, dos muslos, pues Claro, hurra, ¿no? o sea, pero- Cadera. O hip hop. Cadera, no muslos, pero cadera. Claro, y sí. encuentran una Lo que explicación y sea. sin embargo es una frase en efecto muy vieja, pero no hay Sí, sí, sí. testimonio de ese tipo de explicación. Creo que Eduardo quería hacer un anuncio. No. Un anuncio, sí. Tenemos Ah, esta un semana anuncio. algo Tú que ver. Ah, quieres sí. anunciar algo. Quería invitarlos a la presentación de la novela Zona Azul de Dorelia Barahona, una escritora de Costa Rica que ha publicado y han circulado aquí varias novelas de ella. El miércoles 22 en la Gandhi, creo que es a las 7. Va a estar Jorge Comensal, Guadalupe Netel y Juan Villoro. Buenísimo. Dorelia Barahona, para que vean algo de la literatura de Costa Rica. Y tiene un elenco de presentadores de Sí, primerísima. de muy primera, bueno, sí. de lujo. De lujo también nuestros libros de esta noche que se podrán llevar a aquellas personas que contesten a la definición que esconde la dichosa palabra. Lenguaje o discurso difícil o imposible de entender, por intrincado o confuso. También se le dice así al lenguaje especial de un grupo de personas y es sinónimo de galimatías, jerga y argot. Es una palabra de origen occitano. Para todas aquellas personas que corriendo nos digan por todas las vías de comunicación que tenemos, ¿de qué palabra se trata? ¿Podemos dar una pista? ¿Crees? A mí me dan como ganas de inyectarme con la respuesta. Con la respuesta. ¡Y qué barco! Está bien, parece eso. ¿Se vale? Ya la vi, ¿no? Sí, sí, qué brujo eres. Tenemos ejemplares de esta novela de Camila Lackberg, La Bruja, una escritora pues, de las que más suenan en esta nueva ola de escritores suecos que escriben novelas policíacas y esto, ¿no? Así que viene muy, muy recomendada, con muy buenas críticas, y esta es una cortesía de Océano. ¿Qué más? Y bueno, para ustedes, dos libros del mismo autor, de Bruno H. Piché, en dos diferentes editoriales. La primera es de editorial El Equilibrista y de la UNAM, y la segunda es de Penguin Random House. La primera es Robinson ante el abismo, recuento de islas, y la segunda es La mala costumbre de la esperanza, una novela de no ficción sobre un violador confeso. Este último, decíamos, de Random House para ustedes. Y tenemos un título un poco más breve que esta novela, que es de Boccaccio, de sus rimas. Buenísimo. Es una edición de Almadía y la UNAM con un grupo selecto de traductores. Una gran colección de Almadía esa. Sí, no está padre. Aprovechen para leer estos últimos días de vacaciones. Quedan todavía algunos días para volver al trajín cotidiano y a ese ciclo escolar. Bueno, todavía quedan días para poder leer un último libro más este verano. Y todavía nos queda un último bloque de este programa, así que no se vayan. Volvemos enseguida.
Un monociclo es una bicicleta con una sola rueda. A mediados del siglo XIX había un boom de inventar cosas raras. Una de esas patentes fue de 1869, que era un velocípedo de una sola rueda. Es la primera patente que hay de un monociclo. En el circo, así empezó el monociclo. Como una adaptación de la bicicleta de una rueda alta y una rueda chiquita que todo el mundo conoce. Solamente en español y en portugués se dice malabarismo. Y se llama malabarismo, se lancen o no se lancen los objetos. Cuando es simplemente una manipulación de objetos, también queda englobado dentro de lo que es el malabarismo. Bueno, pues seguimos aquí en La Dichosa Palabra, en lo que será para algunos el último bloque de La Dichosa Palabra en sus vacaciones. ¿No? Afortunados. Para algunos, para otros ya fue, para otros ¿Será? será, etcétera. Sí, Bueno, bueno, muchos ya se nos adelantaron. nos pregunta Alejandro Ruiz, pide que hablemos sobre estas palabras que suenan a cacahuate, pero no, alcahuete y alcahueta. Alcahueta, bueno, pues por supuesto son palabras de origen árabe, como el apellido de Albarrán. Claudia. el Claudia apellido de Claudia. Bueno, la palabra alcahuete normalmente se dice que su etimología árabe tiene que ver con llevar, porque la idea que se les ocurre a los lingüistas es que tiene que ver con un mensajero, ¿no? Incluso en inglés la traducción de alcahuete o alcahueta pues puede ser de go between, como una famosa película de Joseph Losey. Bueno, una novela. ¿No? Una El novela, mensajero, claro. el Exactamente, el mensajero, mensajero. ¿No? Sí, sí, y película, ¿no? Sí. Exactamente. Pero Covarrubias dice, y yo supongo, que la palabra más bien tiene que ver con otra raíz, que es la palabra caquit, la raíz caquit, que tiene que ver con encender y que lo da también como una posibilidad. Por supuesto, todos sabemos en el diccionario que esta palabra, alcahueta o alcahuete, primero es una palabra en femenino, o sea, después se generaliza para ciertos usos de la palabra al masculino, pero originalmente eran en la Edad Media más alcahuetas que alcahuetes. Sí. O sea, era un personaje normalmente femenino y podríamos decir que a juicio de la mayor parte de los estudiosos de la lengua española y de la literatura española, pues después del Quijote, la obra más influyente es La Celestina, ¿no? Que trata justamente el personaje central, pues es una alcahueta típica, ¿no? Que ha generado mucho de los arquetipos o del perfil de la alcahueta, ¿no? Incluso un sinónimo. Claro, es un Celestinaje, sinónimo. ¿no? Celestinaje, entonces ya se usa O ser totalmente. una celestina es también ser un alcahuete. Es una alcahueta. Claro. Entonces, la alcahueta es, primero que nada, una mujer que quiere o que se dedica por dinero, por una remuneración económica, a, digamos, facilitar las relaciones amorosas. Puede ser relaciones amorosas, a veces en algunos casos, ¿no? No en el caso de la Celestina clásica, pero a veces en algunos casos facilitar una relación, incluso se utiliza en algunos lugares este mismo término, para facilitar una relación lícita. O sea, alguien ¿Sí? que se va a casar, entonces mandan a la alcahueta y la alcahueta se encarga de arreglar el matrimonio, ¿no? Y se utiliza la misma palabra. Pero normalmente en el contexto del mundo cristiano medieval es más bien una señora que se encarga de facilitar económicamente una relación ilícita. Ahora, también la alcahueta a veces está conectada, como en la Celestina, con la prostitución. Es una especie como de madame, de la cual dependen también prostitutas, lo cual es como otro aspecto, otra cara de la alcahueta. Y ahí el alcahuete en masculino, el alcahuete es como el pimp, ¿no? El padrote que maneja prostitutas. Entonces, este también es un alcahuete. Ahora, la alcahueta también, por la Celestina, por una influencia de la Celestina, está relacionada con la brujería y está relacionada con una hechicera que utiliza
artes malignas, ¿no? Demoníacas. Es también, como dicen muchos, una aliada del diablo, ¿no? En la literatura, es una especie como de aliada del diablo y una mujer que va en contra de Dios porque quiere encender, como diría la raíz árabe, encender pasiones que van a distraer a los hombres de Dios, ¿no? De la No devoción a altas Dios. pasiones, sino bajas pasiones. Bajas De pasiones. aquí para abajo. Depende del momento. Ahora, yo no estoy tan de Oye. acuerdo con esa manera de verlo como las lícitas también, porque me parece que si hay engaños Claro. incluidos es porque hay algo ilícito, es decir, porque uno de los dos de la pareja tiene una pareja formal y oficial y por eso hay que Pero- engañar, no. porque hay que distraer a la pareja para que se pueda dar ese encuentro entre los dos amantes. Ahora, lo de que es más común entre mujeres que entre hombres, tampoco sé yo hasta qué punto, porque yo creo que sí se, digamos que por esta cuestión Pero está cristiana y diciendo católica. en tiempo pasado, no actual. Sí, Bueno, no pero actual. porque el diccionario le incluyó luego el masculino, siendo Sí. que yo creo que se hizo famoso por la literatura estos personajes femeninos, pero no me creo yo que de todo el servicio que había en las casas no había un jardinero, un chofer, que esos eran todos hombres, que no funcionaba como mensajero para este tipo de, de mensajes. Bueno, valga la seguramente redundancia. se daba el caso. Lo que pasa es que, digamos, la figura clásica sí es femenina. De hecho, yo diría que incluso antes de la Celestina está Claro. el libro del buen El buen amor. amor, claro. ¿No? Y donde también hay una alcahueta que se llama la trotaconventos. ¿no? Ajá. La trotaconventos. ¿Ves lo que dice la palabra? O sea, cuando hablamos del porvenir, pues la trotaconventos. O sea, muchas iba a sonsacar a las monjas, ¿no? Literalmente, iba de un Para convento al volverlas otro. madres. Claro, pero ¿quién entra a un convento con naturalidad? Pues una mujer, ¿no? Claro, yo un poco para apoyar esta tesis, muchos investigadores lo que dicen es que el personaje de la alcahueta es heredero, que el personaje empieza, digamos, a aparecer como un personaje satánico, como un personaje del mal, a partir del siglo XIII, de fines del XII, principios del XIII, no antes. Y que tiene que ver con el momento en que el cristianismo en Europa empieza a dominar completamente y entonces tiene herramientas culturales y educativas para modificar ciertos patrones. Y en la historia, digamos, cultural de Europa, antiguamente, digamos, anterior al siglo XIII, siempre los matrimonios y las uniones amorosas estaban facilitadas y presididos los sacerdotes por mujeres. O sea, en todo el mundo romano, en el mundo celta, en el mundo germánico, que es Europa, en el mundo también de las civilizaciones antiguas, como quien dice, el sacerdote que presidía la unión matrimonial lícita, Pero es que había Bueno, una- era una mujer, había una eran figura. porque también eran deidades femeninas las que femenina, la estaban del tras amor, eso. no Porque eran son las- deidades masculinas. No, pero eso es totalmente Cupido lógico. y un montón de Claro. Apolo son también También. dioses del amor. Pero Sí. había una figura que yo no sé en cuántas regiones, pero por lo menos en Cataluña había antiguamente. Las personas que iban a casa de la novia el día del casamiento a recogerla y a llevarla a la iglesia se llamaban alcahuetes. Ahí había hombres y claro. mujeres. Normalmente, si era la casa de la novia, iban mujeres porque son las damas de Claro. honor y bla, 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 ¿no? Entonces, por eso quizás hay esa confusión. Pero en ese caso no eran las que habían propiciado, sino eran parte del cortejo matrimonial que iban y acompañaban Aquí a la lo que novia. dice es que en la- el Quijote, las- por ejemplo, Don Quijote usa a Sancho a manera de alcahuete. Ahí va. ¿No? Mm. Y el propio Don Quijote, en alguna parte, si mal no recuerdo, hace una defensa del oficio de la alcahueta, diciendo, bueno, pues sí, hay unas que son muy malas y generan amores ilícitos, bla, bla, pero esos que se vayan al infierno, pero en realidad también prestan un servicio muy útil a la sociedad. y amoroso. Muy Claro. útil. Pues claro que es muy útil, porque, digamos, por más que las religiones condenen la unión sexual de los muchachos y vean mal al sexo, lo que sea, Las llamas del pues es un amor es la servicio llama. imprescindible, porque si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Claro, pero yo Bueno, un hay poco- algunos que se conocían incluso sin alcahueta. No, claro, o sea, Claro, pero digamos... pero por ejemplo, en el caso de Calixto y Melibea, Ajá. que son los personajes que, de hecho, De la la Celestina, obra de, sí, sí, de sí. Fernando de Rojas se llama, no La Celestina, se llama La tragicomedia de Calixto y Melibea, ninguno de los dos están casados. Sí, sí, sí. O sea, ninguno de los dos están casados. O sea, Era ilícito en la cuanto a que no estaba bien alcahueta visto. quiere facilitar una relación
en el cual los dos son solteros. Y un poco la hipótesis histórica de que las mujeres eran siempre las que presidían y organizaban las reuniones, digamos, las uniones amorosas, fueran las que fueran, eso en el momento de la religión cristiana está muy mal visto porque la mujer no tiene por qué tener ningún tipo de función de poder o de influencia de ese nivel. Pero Y tampoco entonces pueden tener sataniza un compañía poco, masculina sataniza con alguien la con historia, quien no ¿no? estén relacionadas. También era un poco machismo de que una mujer soltera no podía estar en compañía solas claro. de un hombre. Eso era un escándalo. O sea, Claro, tenía que claro. ser las mujeres las que lo acompañaban porque un hombre no podía Claro. estar en su Todo el rollo presencia tiene que ver sola. con el machismo, evidentemente, digo, porque el personaje es satanizado justamente porque es una mujer. A lo Más. mejor Alcahueta sí tiene más que ver con las mujeres que hacían eso. A Con lo las- mejor los hombres tienen otro nombre con el que se bautizaban. Convertirlas en brujas, ¿no? A las mujeres, ese es un poco, yo creo que el sentido de Está la la nana de tradición. Romeo y Julieta, pues está ahí También hace de un poco de facilitando. eso. Un Bueno. facilitador es un coordinador. Pero en Romeo y Julieta hay también un eclesiástico que ayude a esa unión, ¿no? Ahí, Claro, sí. claro. O sea, para final- darle un carácter un poco más lícito o Lo que mejor pasa a es que la Alcahuete, relación, ¿no? Alcahuete tiene un saborcito, digamos, para hablar de huele a. Sí. Tiene un sabor Hablar de Magdalenas. un poco malvado, pues. Exacto, ¿no? sí. Ese No, es no el dice, ay, qué bien, ya llegó la Porque Alcahueta, utilizan mami. engaños. Mira, Lo vamos usas a... en términos despectivos, Según pero yo, sí. utiliza un poco también de engaños y de trampas para, a lo mejor la otra persona no sabe que la primera persona está interesado en ella y entonces hace un poco como, ay, fortuitamente se encontraron en una esquina, no tan fortuitamente. Entonces, sí utiliza un poco engaños para que se enciendan esas pasiones. Pero como dice Don Quijote, también presta un servicio muy Presta un útil, servicio, porque sí. Ah, no, de que Como es el útil, es agüehuete, útil. por tener ejemplo. que ir a enfrentar a la pareja de frente y a ver si quiere o no quiere puede ser una experiencia traumática. En cambio, a través de una tercera persona, pues ya Sí, te enteras sí. si va por ahí No, la cosa. o y no va uno por ahí. usa, oye, Alberto, ¿por qué no vas y le dices a Silvia que si quién Como si sabe fuera qué? cosa. Sí, Claro, sí, mira. sí, bueno. yo creo digo, que todos lo hemos tuvimos- hecho. Todos lo hemos hecho con un amigo o una amiga. Y dice, ay, fulanita tal, hay que presentarle a Carlos, su tanito. Sí, sí, sí. ¿no? Y a lo mejor sale Eso ya bien. no pasa con el Pero lo Tinder, hacemos ¿no? ahí más bien de celestinos que de alcahuetos, por ese tonito de la Por el palabra, tonito, ¿no? sí, Pero no es señor. bonito que te llamen alcahuete. No, seguro. pero No es un Celestina. piropo Dices, tampoco. esta es muy buena Celestina. Bueno, Qué dichosa. como dice Dichosa Aristóteles, cosa es verdadera, el mundo por dos cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia. La otra era por haber juntamiento con hembra placentera. ¡Hija! Libro del buen amor, donde sale la trota conventos. Recomendable. Vamos a decir la dichosa palabra de esta noche que tenemos por aquí. Lenguaje o discurso difícil o imposible de entender, por intrincado o confuso. Yo dije que con eso te inyectabas. La respuesta no era jerga, con eso no te puedes inyectar. La respuesta era jerigonza. No te puedes inyectar con la jerigonza, pero sí con una jeringa, por eso era la pista. Se parecía más que jerga. Por ahí va la cosa. ¿Algo más? ¿Algún anuncio que tengamos que dar a...? ¿No? Nos vemos aquí dentro de 8 días sin Todo con falta. medida. Sin falta. Todo Laura con García, Eduardo Casar, Germán Ortega. Estamos Pablo Ullosa. Aquí los esperamos. Probablemente. El En próximo futuro, sábado, en 8 de el la noche. futuro, En el futuro imperfecto. Do 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 do.